Hola chicos y chicas del tercer año de secundaria, yo soy la profesora Janet y en este video trataremos acerca del tema la crisis de violencia en el Perú. ¿Qué fue la crisis de violencia en el Perú? Fueron épocas de extrema violencia desatada a la población peruana y también donde causó mucho terror durante 2 décadas, pero sobre todo hubo una violación a los derechos humanos. ¿Y cuándo ocurrió? Pues estas épocas de terror vividas por la población peruana ocurrieron durante 2 décadas, entre los años de 1980 y 2000. Es decir, hablamos de 20 años de terror. Pero, ¿ocasionado por quién o quiénes? Como podemos apreciar aquí, hay dos símbolos, que en este caso, el primero de ellos, el cual podemos apreciar una hoja y un martillo, que pertenece justamente al Partido Comunista, y que en este caso fue adoptado también por el líder del terrorismo aquí en el Perú, quien fue Abimael Guzmán Reynoso, el cual adoptó la ideología marxista, leninista y maoísta, y que tenía por objetivo, Abimael Guzmán, llegar al poder a través de la fuerza, pero no cualquier tipo de fuerza, sino hablamos de una fuerza armada, y con este fin causar terror en las personas y así obtener el poder absoluto del país. Pero no solo fue Abimael Guzmán Reynoso quien desató una serie de terror y acciones violentas hacia la población peruana, sino también aquí estuvo presente otro movimiento revolucionario, el cual es conocido más que todo por sus siglas como MRTA, que significa Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Pero, ¿cuándo inició todo esto en sí? Bueno, su primera participación, en este caso de Sendero Luminoso, fue justamente con la quema de ánforas en Chuschi. ¿Y dónde queda Chuschi, profesora? Bueno, esta es una provincia que pertenece al departamento de Ayacucho y que justamente en los años 80, donde se estaba llevando a cabo las elecciones para elegir a un nuevo presidente en el Perú, fue justamente este primer atentado con la quema de ánforas, para de esta manera dar a conocer su participación en la política. Pero que lamentablemente, en este caso, el ganador a la presidencia del Perú, que fue Fernando Belaúnde Terry, en aquel momento no se le tomó la debida importancia. Es así que pasaron 2 años para que recién el gobierno del Perú tomase algunas medidas al respecto. Es así que en el año 82, el gobierno peruano optó por otorgar a las Fuerzas Armadas el control político y militar de la zona de Churchi, pero que lamentablemente algunas personas ya sumergidas dentro del terrorismo, en las cuales fueron mayormente jóvenes, ya que Abimel Guzmán enseñaba en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pero que también sería importante mencionar que algunos participaron de manera voluntaria en el sentido de que fueron manipulados ideológicamente, pero que otros también fueron obligados. Es así que muchos o cierta parte de ellos se vistieron justamente de militares para hacerse pasar por miembros de las Fuerzas Armadas. Y esto ocasionó mucha tragedia. Justamente en el año 84 ocurrió la mayor cantidad de víctimas en esta población, debido a que algunas personas pensaban que eran, o sea, las que venían a su territorio, pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero sin embargo no eran pertenecientes a esta institución, sino que eran
miembros del terrorismo sumergidos en ellos. Ahora, es importante mencionar también que no solo se llevó a cabo el terrorismo en Ayacucho, sino también en diferentes departamentos del Perú, así como fue la ciudad de Lima. ¿Qué pasaba aquí en la ciudad mientras todo esto ocurría en Ayacucho? Bueno, aquí también Sendero Luminoso trató de llamar la atención, pero no solo de los partidos o de los políticos peruanos, sino también de la prensa extranjera. Una mañana en la ciudad de Lima, en el centro de Lima para ser precisos, aparecieron muchos perros colgados en los alumbrados públicos, pero tenían un cartel el cual estaba escrito en idioma chino y que su traducción, bueno, en realidad es una grosería, pero de esa manera trataba de llamar la atención, como les decía, de medios extranjeros y de otros países en sí mismo. En el año 86 se llevó a cabo un operativo militar en los penales de la isla Frontón y el penal Lurigancho, donde murieron 200 presos que habían sido acusados de terrorismo. 3 años después, en Uchiza, que pertenece al departamento de San Martín, lamentablemente fallecieron 10 policías por causa de Sendero Luminoso y 14 resultaron heridos. En ese mismo año, el MRTA asesina al líder ayaninca Víctor Calderón, al igual que ocasionan la pérdida mortal de 6.000 ayanincas y lamentablemente las mujeres fueron esclavizadas y muchos de ellos obligados a huir al exterior o a otros departamentos del Perú. Pero lo más triste es que hasta el día de hoy dicha población, dicho pueblo amazónico, está inmiscuido por el narcotráfico y tienen secuelas de terrorismo. Poco después se dieron a cabo las nuevas elecciones donde obtuvo o ganó el pase a la presidencia, en este caso el expresidente Alberto Fujimori en el año 90. Y 2 años después ocurrió otro atentado totalmente inhumano, donde ocasionaron la pérdida de muchas personas y también secuelas que hasta el día de hoy no han terminado. Y con esto me refiero a la masacre ocurrida en la Cantuta, que es actualmente, o que bueno, fue también desde aquel tiempo, la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, en lo cual para aquel tiempo el expresidente Alberto Fujimori había creado al Grupo Colina, que fue más conocido como el Escuadrón de la Muerte. ¿Y quiénes pertenecían a este Grupo Colina? Pues justamente militares, preparados para acabar con todo el terrorismo que estaba desatándose en el Perú. Sin embargo, lamentablemente no ocurrió esto. Muchos de los estudiantes universitarios de la Cantuta desaparecieron, profesores también, y que hasta el día de hoy algunos de ellos no fueron encontrados y otros que fueron hallados se dio a conocer que tuvieron una muerte injusta, ya que simplemente eran personas civiles y que no tenían nada que ver con el terrorismo, lo cual, como les mencionaba hace un momento, el Grupo Colina fue creado por Alberto Fujimori, y quien debía saber cada una de las acciones que realizaba dicho grupo. Poco después, en aquel año, ocurrió otro atentado, el atentado en Tarata,
que fue justamente también aquí en la ciudad de Lima, en el distrito de Miraflores, donde un miembro del grupo terrorista se dio a conocer que había estado involucrado en dicho atentado. ¿Y qué fue este atentado? Pues surgió una mañana muy temprana en las cuales explosionó un coche bomba en la calle Tarata, que justamente está ubicado en el distrito de Miraflores, ocasionando la pérdida material de muchas personas, al igual que también muchos desastres y algunas pérdidas humanas. Pero un 12 de septiembre de 1992 fue capturado Abimael Guzmán Reynoso gracias a la participación del GEIN, que fue el Grupo Especial de Inteligencia, trabajada y también que forma parte de la Policía Nacional del Perú, el cual, a través de un exhaustivo seguimiento a Reynoso y a los líderes de Sendero Luminoso, tuvieron y lograron capturarlos. Sin embargo, con la captura de Abimael Guzmán Reynoso, no significaba que había terminado todo y que la paz iba a volver al Perú. No era así, ya que aún faltaba detener a los miembros y también al líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Y fue así que justamente pocos años después, en el año 96, que el MRTA secuestró a 72 personas que habían sido invitadas a la residencia del embajador japonés en Lima y los tuvo como rehenes durante varios meses. Mientras tanto, la Marina de Guerra del Perú realizó una operación para poder rescatar a los rehenes que habían sido secuestrados por el MRTA. Y fue así que esta operación, conocida como Chavín de Guanta, logró finalmente la victoria un 22 de abril de 1997, rescatando a estos 72 rehenes, sin embargo, a excepción de uno de ellos, y que la participación de estos valientes peruanos hasta el día de hoy se recuerda mucho y también tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Con la captura de Abimael Guzmán Reynoso y también del MRTA y su líder, finalmente se podría decir que la paz y también la pacificidad en el Perú había retomado, pero que hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy todavía hay secuelas del terrorismo y del narcotráfico en algunos departamentos del Perú. Y ya para terminar con este video, en el año 2000, Alberto Fujimori, al ya tener ciertas nociones de lo que le esperaba afrontar luego de esos años donde, por ejemplo, con lo sucedido en el atentado en la Cantuta, le esperaba afrontar en sí, se fue a Japón con la idea de realizar algunas documentaciones, sin embargo, terminó renunciando desde aquel lugar, enviando un fax, un correo, a la población peruana y de esa manera confirmando su renuncia desde Tokio. Espero este video les haya podido dar algunas nociones de lo que fue la crisis de violencia desatada en la población peruana durante 20 años. Muchas gracias por su atención.